¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Te habla Marian de la Fuente y quiero darte la bienvenida a un programa especial de Prohibido Callarse. La prensa puede atacar, puede defender, puede rescatar o puede hundir. Puede ser tus ojos o tus oídos, pero tiene una dimensión peculiar que no siempre recordamos y por la que nos han dado el apelativo del cuarto poder. Y es que podemos llegar a manipular las informaciones para crear noticias, para hacer desaparecer otras, para encumbrar o acabar con un líder, para jugar con la opinión pública, para dar un cierto color a las noticias, para sucumbir ante las agendas y ante los intereses políticos. No queda muy lejos esa famosa película que tal vez recuerdes, la de Walk the Tale, donde para callar rumores y distraer a la opinión pública durante un escándalo gubernamental, pues apoyados en la prensa se decide crear una guerra imaginaria. Y es que los periodistas podemos ir al Parlamento y dejar completamente en el olvido un discurso magnífico de un político excelente, mientras que exaltamos las palabras huecas y los eslóganes fáciles de otro político que tal vez es nada recomendable. O podemos ir como cronistas a una guerra para fijarnos en lo llamativo, lo curioso o lo grotesco, mientras dejamos sepultados en total silencio esos daños enormes o colaterales, según dicen, que sufren miles de campesinos que viven cerca de las trincheras. El poder de ocultar que tenemos en la prensa a veces es también capaz de convivir desde una complicidad a veces culpable con invisibles maniobras económicas que arruinan a pueblos enteros o con errores políticos que llevan a un aumento de la delincuencia. Ante la falta tal vez de analistas dispuestos a denunciar estos errores, a veces por ceguera cultural, otras por pereza irresponsable, por miedo a los poderes ocultos o a las represalias o porque simplemente tenemos que responder a la línea ideológica y a los intereses económicos de los medios en los que trabajamos. La prensa no es solo poderosa, por tanto, por lo mucho que se dice, sino también incluso mucho más por lo que callamos. Y dicho esto, pues también es cierto que no todos los periodistas usan o usamos el poder de ocultar o manipular como instrumento. Hay también miles de periodistas que se arriesgan un día sí, otro no, también para denunciar miles de casos que deberían ser extirpados o para tratar de hacer un mundo más justo, sirviendo de verdaderos testigos para que tú en tu casa seas quienes elijas cuál es la verdad. Yo sé que en el ejercicio de la profesión a la que pertenezco somos más los periodistas sanos en medios que tal vez no lo son tanto, pero tenemos que elevar nuestro compromiso porque hoy más que nunca se necesita más transparencia informativa, defensa de la verdad y compromiso sincero a favor de la justicia. Por eso hoy más que nunca está prohibido callarse. Y en este tema, para hablar sobre la prensa y ese cuarto poder y lo que podemos llegar a hacer los periodistas, tenemos a dos grandes periodistas de esta ciudad. Está con nosotros el señor Manuel Aguilera, director del Diario de las Américas. Manuel, muchas gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, encantado de estar aquí. Y también está con nosotros el señor Osvaldo Muñoz, director del Venezolano y además el director del Venezolano Televisión, que ha abierto recientemente Osvaldo. Gracias a los dos por estar con nosotros. No sé si estáis de acuerdo o en desacuerdo conmigo, pero creo que a veces los periodistas tenemos que elevar un mea culpa y ser honestos y decir que a veces nosotros participamos en ese proceso de crear una noticia o de destruir una noticia. ¿Qué opináis? Bueno, yo creo que hay dos puntos fundamentales. Uno, el periodista en sí, en el ejercicio de su profesión, y un poco la empresa informativa que hay detrás, los intereses de los accionistas o de los dueños de la empresa o del medio en sí, que puede tener unos objetivos loables o no, y tú como periodista tienes que manejar hasta dónde llegas, ¿no? Hasta dónde eres capaz de llegar por defender la línea editorial de tu medio o simplemente yo creo que es una cuestión de géneros periodísticos. La información es información y la opinión es opinión. Y yo creo que la información se tiene que desarrollar en base a unas premisas claras en las que no se puede dar información sesgada a la gente. Osvaldo, a mí me pasa, y me pasa como periodista en muchas ocasiones, que tú mismo ves una noticia en cualquier medio y dices, caray, o sea, realmente sí tenemos ese poder de hacer este tipo de cosas. Claro, en el editorial tú lo describes muy bien, ¿no? Aun cuando la gran mayoría somos sanos, somos honestos en el ejercicio, no dejamos de ser también culpables de muchas cosas. Pero hoy en día, a diferencia de ni tan siquiera de hace muchos años, a diferencia de una década, la información está ahí. La información no solo la tiene el periodista. Hoy en día las redes sociales nos permiten estar al tanto de lo que pasaba en el cafetín en Sydney, Australia, al minuto de suceder el hecho. O sea, el tergiversar la información o la noticia es más difícil.
otro género, que es la opinión, es otra historia dentro del periodismo. Pero definitivamente yo tengo siempre hecho este cuento con mucha autenticidad, porque me sucedió, yo contraté a un periodista y le dije que me escribiera un artículo sobre Jesucristo. Se volteó y me dijo, ¿a favor o en contra? Está contratado. O sea, porque vienen a manejarse los intereses de cada empresa. Claro, ¿me entiendes? y por eso yo quería decir... Por eso hay una gran diferencia, Marian, cuando los periodistas somos dueños de empresas, de medios, a cuando no se es periodista. Es una gran diferencia. Ustedes están ya en una perspectiva un poco diferente, porque yo estábamos viendo las imágenes de Ferguson. Yo les pedí a mis compañeros que hiciéramos el ejercicio de recuperar lo que fue Ferguson como una especie de, y perdónenme, de pantomima mundial, y lo que se ocultó sobre Ferguson. Porque yo creo que en el momento que un periodista decide ponerle color a una noticia y decide que un periodista, que un policía blanco mata a un muchacho negro, estamos creando este tipo de estereotipo, además. Pero es que nunca se dice al revés. Nunca se dice cuando un policía negro mata a un blanco. Y ha habido 34, y estas son esas otras imágenes. Fíjense, ¿cuántas veces hemos visto en los medios de comunicación imágenes como esta? Un señor que sale de su coche desarmado, un policía que tiene la oportunidad de decirle con las manos arriba, por favor, levanta las manos. Si él dispara en ese momento, hubieran dicho, es un hombre, un policía que está disparando a un hombre desarmado. En el instante en que ese hombre empieza a hacer que juega, saca un arma del bolsillo, dispara al policía y no solamente lo dispara, sino que lo remata y se marcha. Y alguien grabó eso, no es un periodista. Alguien grabó eso. Dinámica. La cámara del coche patrulla fue la que grabó eso, sus gritos y sus últimos instantes. Yo quisiera ahora, ese es el momento, mira, vamos a escuchar, ¿se puede escuchar, chicos, por favor, el sonido ambiente? Bueno, yo he escuchado este video para traerlo al programa. Este es el momento en que él se pone a bailar, dice que está desarmado, el policía le pide por favor que se tire al suelo, insiste en que por favor baje los brazos, no lo hace y acto seguido son esas imágenes que veíamos. ¿Sabéis cuántos policías negros han matado a muchachos negros en el ejercicio de su profesión en lo que va de año? No. Sí. 9. ¿Sabéis cuántos policías negros han tenido que matar a muchachos blancos? 17. ¿Cuándo hemos visto un titular o una noticia como esa? ¿Qué es lo que estamos consiguiendo? Y ahí es lo que yo quiero que participen conmigo. Claro. No estamos desautorizando a la policía, no estamos haciendo que cuando se vaya a detener a un muchacho por el color de su piel y no por lo que ha hecho, diga, si tú me das un tiro, si a ti te arriesgas a hacerme algo, la gente va a salir a la calle porque yo soy negro y tú eres blanco. Bueno, eso es verdad, pero también es cierto, Marian, y no podemos negarlo, que hay brutalidad policial. Sí. O sea, eso es otra realidad. Claro, es otra realidad. Ahora, a mí me cuesta mucho creer de que miren esas imágenes. Nosotros forjemos, marquemos una matriz de opinión para enjuiciar a alguien sin tener elementos de valor, que es lo más grave en el caso del ejercicio del periodismo, que nosotros acusemos. Además ya lo crucifiquemos y digamos que tiene que ir a la cárcel. Yo creo que también es un poco el periodismo de trinchera, ¿no? Hay muchos medios con ideas preconcebidas, claro, ¿no? Si es un medio, digamos, ultraconservador, a favor de la policía, siempre va a dar la razón a la policía, sin eso es cierto, analizar los hechos. Si es un medio más progresista, más de izquierdas, miren estas imágenes. ¿Cuándo se ha visto víctima? Imágenes como esta que salgan en los medios de comunicación? ¿Por qué tenemos tanto miedo? ¿Por qué realmente pensamos que está prohibido callarse? Bueno, porque quien vivió la década de los 80 aquí, la célebre Rodney King, exacto, etcétera. ¿no? Y ahí en el Overtown tiene que tener temor de que esto pueda suceder. Pero lo triste y lo grave, más que triste, lo peligroso, es que nosotros marquemos una matriz de opinión que realmente... Pero lo hacemos. Por eso, es lo triste. Y aparte hay que respetar grave. Las instituciones. Aquí ha habido un proceso legal... Y se ha cumplido. Y vino en Nueva York después, y en Nueva York después, y también el jurado dijo, si alguna cosa funciona. Y se puede recurrir, y lo que hay que potenciar es el sistema de justicia. Exacto. No desacreditarlo. No desacreditarlo, ni descalificarlo, sobre todo cuando es un jurado que no tiene absolutamente nada que ver. Señores, esto
que estamos viendo, en muchos casos somos partícipe nosotros. Estas son imágenes de jóvenes atacando a la policía. No ha sido ningún titular de CNN, ni ha sido ningún titular de Fox News, no ha sido titular en este país. Y a mí me asombra porque cuando hablas con otros sectores te dicen, no estamos consiguiendo que cuando yo como mamá o tú como papá tengamos que llamar en un momento dado a la policía porque están tratando de abusar de nuestros hijos o pegar a nuestros hijos, la policía diga, ¿sabes el qué? No me atrevo, porque es un muchacho de color. No, y grave la declaración del alcalde de Nueva York. ¿Y del presidente? ¿Cuántas veces ha salido el presidente? Pero el alcalde de Nueva York dijo que su esposa y él tenían temor cuando su hijo salía a la calle porque es negro. Es dicho por el alcalde, es sumamente peligroso. Yo el domingo escribía, no por esta cuestión, sino por la de las torturas a los detenidos después del 9/11, que además hay un gran antiamericanismo en el planeta, ¿no? Sí. Y siempre se aprovechan estas oportunidades. Yo decía, quien esté libre de pecado, ¿sí?, que tire la primera piedra. ¿Sí? Quien no haya... En Inglaterra, en Gran Bretaña se hizo guerra sucia contra el IRA, en Alemania contra la Baden-Meinhof, en España se hizo contra el GAL. O sea, realmente todos los estados tienen su parte oscura y sus errores, ¿no? Lo que yo creo que en el caso de Estados Unidos se magnifican en muchas ocasiones por la inquina y por el odio que... Sobre todo en América Latina, que hay un antiamericanismo, un antinorteamericanismo marcado. Diría que incluso hoy en Europa hay un cierto rechazo a una serie de tópicos que hay sobre Estados Unidos, ¿no? Sobre el gobierno de Estados Unidos. Me encanta que hayas puesto el caso de las torturas, porque yo ponía el caso de Ferguson, ¿no? Porque me parecía que había sido de lo que yo había visto últimamente, porque nos lo hicieron aparecer, se creó todo esto, a los 3 días se desapareció porque había otra noticia importante, después nos pasamos a Nueva York con el I Can Breathe, etcétera, etcétera. Pero, caray, o sea, nosotros también, como testigos directos de la actualidad, nos hemos olvidado por un momento de lo que está pasando en Siria, hasta que ha ocurrido lo de Australia, nos hemos olvidado lo que ha pasado en Siria, nos hemos olvidado lo que está pasando en la Franja de Gaza, nos olvidamos de temas que realmente también son noticia para dar paso a otros. Eso es un mal uso tremendo, ¿no? Pero pasa, ¿no? Y todos, yo ahí sí que me puedo responsabilizar, los focos dentro de los medios que he trabajado, de repente nos centramos en una cosa y olvidamos lo que ha pasado hace 48 horas. Es la dinámica, ¿no? Sí, la dinámica de la información que está llegando, que te avasalla. El fin de semana el caso de Sidney nos arropó periodísticamente hablando, nos mantuvo al tanto. Catástrofes naturales, yo recuerdo el terremoto de Haití, que hubo luego un terremoto en Chile, entonces la ayuda o el ojo que Haití necesitaba se desvió y es lamentable porque Haití seguía necesitando esa ayuda, ¿no? Y nos fuimos todos a mirar hacia Chile. Pero sí, es peligroso, me encantó tu editorial porque es muy peligroso lo tendencioso cuando la noticia la hacen, no tendencia desde el punto de vista de las redes sociales, sino tendenciosa, que tiende a juzgar, tiende a calificar y tiende a enjuiciar de una vez, y eso crea una matriz de opinión que va en contra primero del sistema de justicia y después crear una desconfianza entre el policía blanco y la comunidad negra, los afro, etcétera, y generan pues este tipo de protestas en su mayoría no justificadas. Pues quiero agradecer a los dos, Manuel Aguilera, Osvaldo Muñoz, por la gentileza de estar con nosotros. Directivos de medios, conocen perfectamente su profesión, además periodistas desde hace muchísimo tiempo, que nos han puesto un poquito más de esta sal y pimienta en esta mesa de Prohibido Callarse.